Durante los acontecimientos de Dragon Ball, fuimos testigos de cómo nuestro protagonista, el poderoso Goku, fue capaz de vencer a todos y cada uno de sus enemigos sin importar el peligro a vencer. Este triunfaba intrépida y valerosamente sin rendirse, sin importar que cada nuevo enemigo resultaba ser más poderoso que el anterior. Y así, sus niveles de poder irían incrementando gracias a sus poderosos entrenamientos y sus batallas cada vez más difíciles y encarnizadas. Es por eso, chicos, que el día de hoy examinaremos una versión de Goku que jamás les había traído en este canal. Una versión alterna y paralela del Saiyajin criado en la Tierra que todos amamos. Sean entonces bienvenidos, mis poderosísimos guerreros Z, a este increíble super video. Esto es, ¿qué tan poderoso es el Goku de las películas? ¡Comencemos! Película número 1. Garlic Jr. Comenzamos con el primer Goku de esta serie de niveles de poder nunca antes vistos. Este Goku justamente existe en una línea temporal en la que semanas o quizá un par de meses antes de la llegada de Raditz a la Tierra, tuvo que ir a rescatar a Gohan, quien fue robado por los malvados esbirros del pequeño demonio Garlic. Este Goku pasó 4 años de mejora y entrenamiento respecto a la última vez que lo vimos, por lo cual supongo que esos poderes con los que lo vimos enfrentando a Mayunia, que rondaban entre las 270 y 360 unidades en su máximo poder, se habían ahora equiparado y equilibrado para tener una fuerza base estándar con el uso de pesas. Originalmente, Raditz había medido su nivel de pelea, chicos, en una fuerza de 334 unidades aproximadamente, por lo que no debe andar muy lejos de este punto, solo que al ser antes de la pelea contra el guerrero espacial, Goku debería ser ligeramente más débil. Así que bueno, utilicemos el poderoso rastreador para medir sus unidades. Muy bien, veamos... Perfecto, 300 unidades. Claro, no hay que olvidar que Goku utilizaba pesas de entrenamiento, por lo que estaba algo limitado, pero de igual manera superaba a todas y cada una de las basuras malignas que servían al malvado Garlic. El verdadero problema sería enfrentarse al demonio máximo con esteroides, pero la fuerza de Goku, ahora sí, sin pesos, sería la más indicada para enfrentarse al enemigo. 382 unidades de poder. Con esto, chicos, podemos basarnos en que este Goku estaba aproximadamente un 10% por debajo al nivel que tenía al inicio de la saga Saiyajin, y nos damos cuenta que realmente era el guerrero más poderoso del planeta Tierra. Antes de proseguir con el análisis de poder de la siguiente película, entonces, ¿cuánto excedería el poder de este Goku si lanzaba un poderoso Kamehameha? Pues si lo comparamos con el que le lanzó a su hermano y usando el rastreador otra vez, esto nos daría como resultado 832 unidades de poder. ¡Wow! No hay que olvidarnos, chicos, que los peleadores de artes marciales demuestran su verdadero poder cuando manipulan el ki, lo concentran y lo lanzan con todas sus fuerzas, lo que se traduce obviamente en un incremento momentáneo. Dr. Willow. Pues bien, este Goku pertenece a un universo en el que consiguió llegar un poco más rápido a ayudar a sus amigos. Bueno, tan rápido como salvar a Piccolo de caer a manos del brutal Nappa, pero no tanto como para haber salvado a Yamcha, Chaozu y Ten Shin Han. Sin embargo, los demás acontecimientos no son del todo claros. Aquí no sabríamos jamás el destino de Vegeta, pero al menos sabemos que la fuerza de Goku era algo parecida a la de su homónimo en el universo real. Para empezar, el poder del Goku que conocemos en la línea canónica era poco más de 8000 unidades, por lo que podríamos calcular que este sería ligeramente superior. Según nuestro rastreador sería de aproximadamente... unas 9500 a 10000 unidades tan solo en base. Sí, estas serían las energías más adecuadas para él. Tampoco sabemos qué tan dañado salió de su combate contra el Vegeta de esta época, pero con un poco de poder Zenkai y algo de entrenamiento, lo más seguro es que estas serían las energías más adecuadas para que tenga Goku al inicio de esta película. Es por eso que esos extraños peleadores genéticos artificiales no le pudieron hacer nada al Saiyajin, puesto que de todas formas este contaba con una nueva técnica a su disposición, el Kaioken. Como bien sabemos, este poder duplica, así que su fuerza sería de aproximadamente 20.000 unidades. ¡Wow! Y por mera lógica, chicos, Goku tendría 30.000 con el triple Kaioken. Me encanta esta técnica. ¿Recuerdan que incluso Goku haría lo mismo que con Vegeta en esta película? Este usó el cuádruple Kaioken
más Kamehameha, con lo que su fuerza superaría ligeramente las 40.000 unidades. Lo suficiente como para poder rivalizar, chicos, contra las fuerzas especiales Ginyu. Excepto el Capitán Ginyu, claro, que era el más fuerte. Sin lugar a dudas, este Goku sí que estaba rotísimo. No hay que olvidar, chicos, que nuestro protagonista incluso lanzó una Genkidama en esta película al final para superar a Willow. Y si se lo preguntan, nuestro rastreador no está del todo seguro de qué tan fuerte era, ya que estas energías utilizan algo llamado energía Genki, por lo que es algo diferente al ki normal. Aún así, en este canal calculamos que la fuerza de esta pequeña esfera llena de esperanzas rondaba entre las 70 y las 100.000 unidades de poder. Simple y sencillamente algo impresionante. Tercera película, Batalla contra Tarles. El caso de Tarles, chicos, es curioso, ya que pudo haber tenido mucho más energía de lo que se pensaba, pero en base a cálculos y comparaciones que he hecho con el manga, he podido dar con los niveles más exactos. Goku en base fue medido por el mismísimo Tarles. Este dijo que el poder de pelea de Kakaroto era de aproximadamente 30.000 unidades. Así que ya vamos bien, ya que así podemos ver cómo el nivel de Goku ya iba avanzando de manera coherente de película en película. De una manera pues bastante creíble. Creíble, claro, en estándares de Dragon Ball. No hay que olvidar, chicos, que Goku utilizó el Kaioken en contra de Tarles, por lo que no tendremos que usar el rastreador para saber que poseía 60.000 solo usando su versión básica, pues que siempre duplica. Sin embargo, Goku fue obligado a usar un múltiplo mayor, una decena de veces contra el chetadísimo Saiyajin, luego de haberse comido esa fruta del árbol sagrado. Pues bien, tocará medir el nivel de poder de Goku ahora. Vamos, rastreador, por favor, no te rompas. 300.000 unidades de superpoder. ¡Wow! Este, sin lugar a dudas, fue uno de los Gokus más poderosos que pudimos ver en su momento para la época. Y es que este usó el Kaioken por 10 en esta película, mucho antes de haberla visto en el anime cuando la usó originalmente contra Freezer. Así que fue algo adelantado para la época. Al final Goku tuvo que lanzarle también una Genkidama cargada de poder al villano. Y al usar toda la energía que el árbol pues le robó a la tierra, esta esferita de poder podría rondar entre 1 millón y 10 millones de unidades brillantes de energía Genki. Por eso es que el Saiyajin malvado gemelo de Goku no consiguió salir vivo de aquello. Cuarta película, la invasión de Lord Slug. Gente, estamos ante una versión similar, pero inferior al Goku que enfrentó listo a Freezer con todo el poder Zenkai y el guión de su parte. Este Goku, el cual enfrentó al señor oscuro Slug, no podríamos más que ponerlo a un nivel similar al protagonista que llegó a Namek y humilló por completo las fuerzas especiales, pero no podría ser el mismo que surgió con el poder Zenkai a enfrentar a Freezer, ya que este pues ya estaba en condiciones para transformarse en un verdadero y completo Super Saiyajin con todas las de la ley, por lo que a este Goku de la película número 4 le faltó poder para llegar a esa transformación completa. Quizá en esta línea temporal venció a Freezer con la Genkidama, o Piccolo fusionado con Nil se encargó de exterminar al tirano antes de que se transformara, o ambos, Piccolo y Goku junto con Vegeta, pelearon y lo derrotaron. No lo sé, o sea, todo pudo haber pasado. Esta es una línea de tiempo bastante complicada. Sea como sea, tenemos que medir su poder. Aproximadamente 100.000 unidades de poder. Genial, poseía 90 cuando enfrentó a Ginyu, así que pues supongo que aquí todo bien. Este glorioso Saiyajin peleó contra Slug y con un Kaioken por 10 llegó sin lugar a dudas al millón de unidades de poder. Pero lamentablemente no fue suficiente, por lo que luego de su ira y su desespero, Goku liberaría su poder legendario, o al menos lo poco que tenía guardado en su cuerpo, accediendo a una forma incompleta del Super Saiyajin de la leyenda, en una versión a la que muchos fans llamarían el Super Saiyajin falso. Esta duraría apenas unos segundos, pero serían suficientes para humillar a Slug. Bien, hay que medir su poder. Veamos... ¡Demonios! ¡Es demasiado poder! Bueno, haciendo el cálculo y pasando a sentir el ki, el poder más cercano de Goku sería de 5 millones de unidades de poder en esta transformación momentánea, por lo cual fue capaz de superar al malvado Super Namekusei. Sin lugar a dudas, el Goku de las películas tiene un potencial inusitado y completamente impredecible.
Por último, nuestro prota utilizó dos habilidades más. Una sería el increíble Kaioken por 100, con el ki que le brindó Piccolo, con el que fue capaz de atravesar el abdomen del Super Namekusei malvado, con lo cual su poder llegó a las 10 millones haciendo el cálculo. Y finalmente, le lanzaría una Genkidama para darle el golpe de gracia al Namek. Genkidama la cual contenía en su interior una fuerza de entre 25 a 30 millones de unidades de poder. La venganza de Cooler. Esta película ocurre en un universo alterno donde Goku fue capaz de vencer al poderoso Freezer. Sin embargo, lo hizo de alguna manera desconocida sin haber desencadenado el poder del Super Saiyajin. De hecho, te hablo más a profundidad de este tema en mi video, el Goku que nunca se transformó en Super Saiyajin, el cual te lo estaré dejando aquí para que lo veas luego y entres más en contexto. Sea como sea, este Goku que vemos aquí es muy fuerte. Imagino que sus poderes son algo superiores al poder que tenía en Namekusei. Es decir, superior a las 3 millones de unidades de poder. Esto debido a que, pues, lógicamente, la batalla contra el tirano espacial no fue para nada sencilla. Este guerrero Saiyajin debió salir gravemente lastimado y luego obtener un poderoso Zenkai. Sea como sea que lo haya derrotado, ya sea con un Kaioken máximo por 20 rompelímites o con la Genkidama, Goku, tras volver a la Tierra y tras ese dichoso Zenkai, obtendría al menos 3.5 millones de unidades de poder. Esto apenas y siendo medible por un rastreador. Esto haciendo que Goku con un Kaioken normal llegara casi a las 7 millones de unidades. Por ende, si hacemos las poderosas matemáticas, Goku con un triple Kaioken al inicio de esta quinta película tendría aproximadamente 10.5 millones. Y claro, 35 millones de unidades en un Kaioken por 10. Obvio, esto, lo aclaro, sería al inicio de la película. No hay que olvidar que Goku enfrentó rápidamente y claro humilló a las fuerzas especiales de Cooler, basuras que no llegaban ni a las 500.000 unidades, siendo bastante generoso. Luego, Goku sería atacado por sorpresa por quien confundió con el temible Freezer en un principio. Este no era otro que su hermano mayor, Cooler, quien lo dejaría gravemente lastimado. Por el resto de la película, Goku quedó al borde de irse al otro mundo, pero gracias a la semilla que se guardó el pequeño Gohan, logró recuperarse por completo. Este nuevo Goku rompería todos los límites, teniendo al menos un incremento de poder que lo haría llegar hasta las 4 millones de unidades, haciendo esto que, en un poderoso Kamehameha, sea capaz de llegar a las 9, o mejor dicho, 9.240.000 unidades. A ver si esta referencia es de su talla. Un premio a quien lo escriba, de hecho, en la caja de los comentarios. Sea como sea, luego de este poderoso Zenkai, Goku humillaría rápida y fácilmente a Cooler, quien optó mejor por transformarse en su verdadera y exclusiva forma final. Goku ni con su Kaioken por 10 consiguió hacerle nada. Claro, llegó a 40 millones usando esta técnica. Y si resulta que nuestro Saiyajin criado en la Tierra usó el Kaioken por 20 con ese Kamehameha que Cooler le tanqueó, esto significaría que Cooler resistió fácilmente 80 millones de ki concentrado y ni siquiera se inmutó. Claro que esto fue demasiado para el pobre Goku, quien para este punto o bien no dominaba aún o no había descubierto aún el Super Saiyajin, pero cuando liberó su poder y épicamente revivió a aquella pequeña ave, alcanzó un poder de 200 millones de unidades de poder, como el guerrero dorado legendario, con lo cual logró devolverle la humillación a aquel maldito, y al final Goku lograría acabar con él, elevando su poder con ese Kamehameha a manos extendidas, con las que fácil superó las 350 millones de unidades. Un glorioso Goku Super Saiyajin como nunca se hubiese visto antes, que de hecho no le pide nada al Goku de Namek de la línea que todos conocemos. Pero bueno, chicos, estos serían los niveles de poder que alcanzó Goku en esta película. El regreso de Cooler. Un tiempo después de estos acontecimientos alternos, nuestros héroes irían de visita al planeta Namek. Vaya que qué curioso es el destino, puesto que se toparon justamente con una amenaza que intentaba engullirse al planeta. Sea como sea, la cosa se resume en Goku enfrentándose nuevamente a Cooler, un brillante, durísimo, mamadísimo y reconstruido Cooler. Y empezarían así su batalla. Para este punto, Goku base, chicos, debió haber aumentado considerablemente sus poderes desde la última vez. Y calculo que vendría siendo un Goku un poco inferior al que veríamos luchando contra el androide 19. Por ende, su fuerza base, Goku debería tener más o menos, 7.6 millones de unidades de poder. A ver, paren todo.
¿Por qué esta cantidad exactamente, Zenkai?, se preguntarán. ¿Por qué dices que es algo inferior o parecido a ese Goku de inicios de la saga de los androides? Pues, chicos, en resumidas cuentas, es porque es el único que quedaría. Verán, Vegeta está en Super Saiyajin en esta película, por ende es el que debió derrotar a 19, y fue humillado por 18, porque luego obtuvo el Daini Dankai y aquí claramente no tiene el Super Vegeta. Goku tiene el cabello pastoso como se solía hacer antes, por ende no es el Goku Super Saiyajin Full Power, o sea, no entró jamás a la habitación del tiempo con Gohan, y de hecho Gohan aún es muy chiquito, claramente no es ese Gohan de 11 años que se papeó a Cell. Por si fuera poco, Piccolo en esta película, aunque nadie lo crea, está fusionado ya con Kamisama, porque Dende es el nuevo Kamisama de la Tierra, esto se vio en el film. Así que los acontecimientos, claro, tomando en cuenta la invasión de Cooler tiempo atrás, son los siguientes. Primero, Cooler llegó a la Tierra. Fue derrotado por Goku. Luego pasaron los 3 años y los androides atacaron. Vegeta derrotó a 19 y todos fueron humillados por 17 y 18. Piccolo se fusionó y derrotó a Cell Imperfecto en su primer encuentro en Ginger Town. Y posiblemente Piccolo le ganó a 17 y 18. Quizá en esta línea del tiempo no existió 16. O quizá todos los guerreros Z pelearon juntos y los androides fueron destruidos. O quizá tras ganarle a 17 de forma amistosa, ojito, no acabando con su vida, y al no ser estos seres malos, en esta versión del presente, los androides, simplemente ellos, luego de ser vencidos y con la amenaza de Cell destruida, siguieron su camino viviendo su vida. Sea como sea, para cuando Goku despertó en Kame House, el problema ya se había solucionado. Ni él, ni Gohan, ni Trunks y ni Vegeta entraron jamás a la habitación del tiempo y Goku puso a Dende como Kamisama, porque pues Piccolo ya se había fusionado con el viejo Kami. Por esta larga y tediosa explicación, Goku y Vegeta serían igual o un poco más débiles que la línea original, porque no hay que olvidar que en esta línea del tiempo Goku se transformó por primera vez contra Cooler y no contra Freezer. Como ven, esta es una línea del tiempo muy complicada y sumamente específica, donde todos los acontecimientos tuvieron que pasar justamente de esta manera para que esta película o línea del tiempo pudiese existir. Ahora sí, déjenme continuar con los niveles de poder, pero tenía que explicarles esto. Recapitulando, Cooler solo pelearía conteniéndose con Goku base, pero iría aumentando poco a poco el ritmo para ir presionando a Goku. Luego nuestro héroe usaría el Kaioken por fin. Así que si fue el aumento de 10 veces, tendría una fuerza de 76 millones de unidades de poder. Bastante formidable, pero sigue quedándose corto. No lo usó porque pasó directo al Super Saiyajin, pero de haber usado el Kaioken por 20 más su Super Kamehameha, el poder de nuestro prota hubiera llegado a las 152 millones. Esto está rotísimo, si vemos que es casi el mismo poder que tenía cuando se transformó por primera vez en Super Saiyajin en Namek en la línea canónica. Ahora bien, ¿qué poder tendría Goku como Super Saiyajin en esta película? Pues, multiplicando por 50 estas unidades, darían entonces un poderoso guerrero Super Saiyajin con 380 millones de unidades. ¡Wow! Un poder increíble, pero que se queda corto, claro, ante 17 y 18. Pero eso es otra historia. Lograría derrotar al primer Metal Cooler, pero luego del Cyber Zenkai de este último, lograría superarlo. Fue necesaria la ayuda del Príncipe Saiyajin para que ambos pudieran acabar con él, combinando sus fuerzas. Me gusta pensar que la combinación de ambos llegó a las 600 o 650 unidades de poderoso poder combinado. Al final serían derrotados y capturados por el ejército de Coolers, y aquí ya acabaría todo, en este tremendo guionazo que vimos al final. Sea como sea, cuando elevaron sus poderes al máximo, cuando estaban capturados, imagino que llegaron a estar cerca de las 1.000 millones de unidades de poder, porque el eslogan de esta película era que el poder de los Saiyajin, escúchenme bien, no tiene límites. Me gusta pensar que esa esfera que le lanzó Goku al final de la película a Metal Cooler original tenía al menos 750 millones de unidades contenidas. Eso, o quizá que ese Cooler era realmente muy débil. Yo qué sé. Siguiente película. Los 3 Super Saiyajin. En esta película sucede algo muy parecido a lo anterior. Es un universo en el que pudo pasar exactamente lo mismo que en la película anterior, y por ende esta ser su continuación directa. O puede ser una línea temporal en la que Piccolo también acabó con Cell y entre todos le ganaron a los androides, pero sin entrar en la habitación del tiempo. Esto porque 17 y 18 aparecen en el prólogo, por lo que sí o sí debieron
existir y ser destruidos, o quedar en buenos términos como dije antes con los guerreros Z y seguir su camino. Centrándonos en el poder de Goku, en esta película sus poderes debieron ser mayores a la película anterior, pero no demasiado. No hay que olvidar que los lapsos de tiempo son muy cortos, por lo que pudo suceder unas semanas o un par de meses después de enfrentar a Cooler y los androides. Por el desgaste y la recuperación, y claro, entrenamiento, Goku base debería tener aquí en esta película a aproximadamente 9 millones de unidades. Peleó con los 3 androides en este film, pero claro, esto siempre conteniéndose. Al verse imposibilitado de ganarle al líder de los androides de esta película, Goku optaría por pasarse directamente al Super Saiyajin sin usar el Kaioken. Ya nunca veríamos de hecho al pobre Kaioken en las películas, pero bueno, pudo haber tenido 90 millones si usaba el Kaioken por 10, el cual ya era su Kaioken habitual de las películas, y 180 millones con el por 20. ¡Matemáticas, hijo! Sea como sea, Goku Super Saiyajin tenía 450 millones de unidades, con las que enfrentó en igualdad de condiciones, pero también terminó superando a su adversario, quien se retiró rápidamente al combatir tanto con Goku como con Piccolo. Luego de que 13 se fusionara con las partes destruidas de sus hermanos robóticos, aumentaría considerable y drásticamente su poder, llegando casi, quizá, a superar un poco a Cell Semiperfecto, o segunda forma. No había manera de que Goku le ganara con este poder. De hecho, con un Kamehameha bien dado, podría elevar su poder hasta las 900 o 950 millones. Pero nada, no podría ganarle a esta bestia aniquiladora mecánica. Al final, fue necesario absorber la Genkidama para alcanzar, lo que yo creo fue un poder cercano a las 8.000 o 9.000 millones de unidades, por lo que este androide no tendría nada, absolutamente nada que hacer ante tal acumulación de poder. Cabe aclarar que Goku hizo esto a base de puro instinto. Él mismo admitió al final de la película que no recordaba absolutamente nada de lo sucedido. El Super Saiyajin legendario. Broly fue una bestia imparable, que por siempre será recordado por el fandom. Por la proximidad de los Cell Games, este Goku, visto en esta película, debió tener un poder similar, unas 80 millones de unidades de poder, con el que enfrentó levemente un Broly que aún no desencadenaba su poder total. Pero claramente estos poderes de nuestro prota nada podrían hacerle al Broly legendario en Max Power. Ni siquiera con el Super Saiyajin Full Power y dominado al 100% y sus 4.000 millones de unidades podrían haberle ganado. Ya sea se elevaba su poder con un Kamehameha o con alguna otra técnica, Broly no les daba cabida. Simplemente sus poderes resultaron ser aterradores. Ahora bien, lo interesante estaría aquí. Al final de la película, ¿qué tanto poder reunió Goku de sus colegas? Es difícil saberlo. A sus 4.000 debieron agregárseles, qué sé yo, unas 1.800 de Vegeta, unas 1.750 de Trunks, unas 1.400 de Piccolo y las 4.500 de Gohan, o más bien 3.850. Pareciera que Gohan en esta película era más débil aquí que en su versión canónica, y está bastante raro. La suma daría unas 12.800 millones de unidades, con lo que con este megaputazo logró acabar con Broly. Hablar del poder exacto de ese Broly está complicado, pero muchos dicen que lo que Goku hizo para ganarle fue sobrecargar a su enemigo, y por eso fue que estalló en una explosión de ki. Una teoría que de hecho es bastante interesante, la verdad. Pero bueno, ¿saben? De hecho iba a terminar el video justo aquí, pero decidí agregar un poquito extra, ya que los guerreros de plata. Goku estaba muerto en esta película, por lo que no participó prácticamente nada. Esta película es poco tiempo después de los Cell Games, pero imagino que fue tiempo suficiente para que Goku mejorara, al menos un poco. 82 millones de unidades sería el nivel que yo le doy a Goku en base en esta película. Un poquito de mejora respecto a los Cell Games y su batalla contra Paikuhan. Aprovechando también, ya que vamos a dar poderes calculados, 180 millones sería el poder de este Goku en el otro mundo con un potente Super Kamehameha. Ya saben, esta técnica incrementa un poco más del doble. Si este Goku usara el Kaioken, podría tener al menos unas 820 millones, aumentado 10 veces. Nada mal, ¿eh? Ahora que, si usa el por 20, daría como resultado una fuerza formidable de 1.640 millones de unidades, como todo un guerrero Valhalla carmesí. En Super Saiyajin tendría 4.100 puntos, 4.100 millones de unidades. Ya saben, un poquito mejor que contra Broly o contra Cell.
y 9.200 millones si usara el Kaioken como lo hizo en contra de Paikuhan, sumándoselo al Super Saiyajin. Ya si tiene sentido o no, es cosa de ustedes. Yo cumplo con brindarles el nivel de poder. En la 10ª película de Dragon Ball tendríamos el épico regreso de Broly, algo fortalecido. Aquí Goku no aparecería combatiendo, puesto que este fue trabajo de sus hijos. Pero claro, este aparecería milagrosamente en el último momento para ayudar a sus hijos a luchar. A diferencia de cuando Goku ayudó motivando a Gohan cuando este derrotó a Cell, aquí Goku sí que apareció para ayudar físicamente. Quiero imaginármelo, ya que el deseo de las esferas se gastó misteriosamente, posiblemente para traerlo momentáneamente y ayudar. Sea como sea, el poder de Goku aquí, imagino, es muy similar al de la saga de Buu. Podríamos decir entonces que sería el mismo, es decir, este Goku contaba ya con 100 millones de unidades en estado base y claro, 5.000 millones en Super Saiyajin. Calculo que con ese Kamehameha logró llegar a las 7.500 o quizá 8.000 unidades, y todo esto se sumó a la fuerza de sus poderosos hijos, pudiendo llegar entre todos a las 15 o quizá 20.000 unidades de poder, cargándose así a Broly, impactándolo directamente contra el sol, como buena película de Dragon Ball Z que se respete. Luego, lamentablemente, no veríamos más a Goku en la siguiente película, salvo, claro, al final, cuando a Goku le avisan que Broly ha llegado al infierno y está causando estragos. Todo esto le recuerdo en la película de Bio Broly. ¿Y por qué es importante esta película? Porque aunque no lo vimos, se establece que Broly y Goku se enfrentaron. Y si vieron mi reciente video de Broly dejó de existir para siempre y no te diste cuenta, allí explico esta batalla que sucedió fuera de escena. Sea como sea, el nivel de Goku Super Saiyajin 2 superaba por poco a Broly, o quizá estaban igualados. Aquí con su fase 2 Goku tiene lo que ya sabemos, el conocido nivel de 10 km o 10.000 millones de unidades. En caso de lanzar un Super Kamehameha, posiblemente él solo hubiera podido cargarse el Super Saiyajin legendario, con el increíble poder de casi 20.000 millones de unidades, ya que sabemos que esta técnica multiplica el poder, o incluso puede llegar a triplicarlo. Pero bueno, por el hecho de que Broly no vuelve a aparecer nunca más, ni cuando revivieron a los enemigos en la película siguiente de Janemba, ni tampoco en Dragon Ball GT en la saga de Super 17, se podría decir entonces que este villano encontró su final definitivo en este combate final contra Kakaroto. Avanzando a la siguiente película, y luego de que Goku enfrentara a su rival controlado por Babidi y enfrentara luego a Majin Buu gordo, a este se le agotó el tiempo en la Tierra. Por suerte, Goten y Trunks por su parte aprendieron la fusión, y más tarde Gohan, con su poder liberado por el viejo Kaioshin, logró llegar, e imagino, a acabar el mismo con la amenaza. Esto desembocaría en la línea de tiempo de esta curiosa película, que ocurre un tiempo después de la saga de Buu. En estado base, este Goku, como guerrero Valhalla, debería ser algo superior a cuando combatió contra Vegeta y Majin Buu. Por ende, una fuerza de 105 millones de unidades quedaría muy bien para él, provocando que tuviera, no sé, por ejemplo, hipotéticamente, 1.050 millones de unidades con un Kaioken aumentado a 10 veces, o 2.100 millones con el aumento a 20 veces. Claro que pues esto ya no lo necesita en lo absoluto. Para Goku lo mejor para él es usar su Super Saiyajin normal ya dominado, el cual cuenta con una fuerza de 5.250 millones de unidades. Justo, chicos, este era el poder con el que planeaba enfrentarse a Paikuhan en el mini torneo que vemos al principio de la película. Lamentablemente, Janemba se liberó y todo tuvo que ser cancelado. Goku tuvo que ir a enfrentarlo, y aunque no se vio mucho del poder del Goku Super Saiyajin 2, con este cálculo pues debería ser de 10.500 millones de unidades. Y luego, cuando usó el Super Saiyajin fase 3, créanme, llegó a 42.000 millones y poderosas unidades brutales de poder. Con esto, claro, superó al Janemba gordito, y de hecho con esto ya superaba al Kid Buu que se enfrentó en la línea que todos conocemos. Aunque claro, en esta película, en esta realidad, Kid Buu nunca fue liberado del cuerpo de Super Buu. Lamentablemente Goku caería derrotado por el enorme poder de Super Janemba, pero por suerte llegó Vegeta, quien recuperó su cuerpo por causa del mismo demonio al que enfrentaba. Recordemos que estos dos se fusionaron, por lo que uniendo sus máximos poderes, es decir, los 9.500 millones de Vegeta Super Saiyajin 2 más los 42.000 millones de Goku Super Saiyajin 3 que acabo de mostrarles, darían como resultado un Gollita base de 51.500 millones. Con este poder, chicos, ya era suficiente para vencer a Super Buu. ¡Vaya, qué increíble! Pero no era suficiente para vencer a Janemba. Por suerte, estos aparecieron ya fusionados en Super Saiyajin Full Power.
teniendo que multiplicar por 50 esta brutal cantidad que ya es enorme de por sí. Es entonces, chicos, que el resultado es el siguiente. Este Super Gollita de Z en Super Saiyajin posee, escúchenme bien, 2.575.000 millones de unidades de poder. Es por esta brutal cantidad de energía y de poder que pudo humillar y destruir a Janemba con suma facilidad. Ahora, ya que estamos aquí, ¿qué tan poderoso hubiera sido este Gogeta de haberse transformado en las siguientes fases de Super Saiyajin? Pues bien, en la fase 2 pudo llegar a las 5.15 billones de unidades de poder. Un poder literalmente que podría rivalizar y hasta llegar a superar a un Goku en Super Saiyajin 4. Y claro, transformándose ya en fase 3, llegaría, escúchenme bien, a 20.6 billones de ultra super unidades increíbles de poder. Con esto, supongo que no hubiera podido durar mucho la fusión, pero es un poder tan grande y exagerado que ningún villano jamás conocido de Z podría llegar a vencerle. De hecho, creo que hasta podría llegar a vencer fácilmente a Baby Osaru y hasta Super 17 sin que este, claro, hubiese absorbido nada de poder de él. ¿Qué opinan? Súper brutal, ¿no? En otra línea temporal ocurrirían los acontecimientos de la 13ª película de Z. En este universo, Kid Buu sí fue derrotado con la Genkidama, y por ende Goku y Vegeta siguen con vida. No sabemos cuánto tiempo pasó exactamente luego de la derrota de este demonio, pero hemos de suponer que pasó un tiempo prudente, porque Goku ya había aprendido a controlar al 100% al Super Saiyajin 3, y de hecho hasta desarrolló una nueva super técnica definitiva. Pero bueno, chicos, para que Goku pudiera volverse mucho más fuerte que Gohan definitivo, pues debió ser mucho más fuerte. Y quizá también Gohan comenzó ya a debilitarse por dejar los entrenamientos de lado. Es entonces que, para que estos dígitos y niveles funcionen de mejor manera, Goku debió tener al menos 125 millones de unidades en estado base. Esto haría claro que tuviera 6 km en Super Saiyajin, 12.5 km en fase 2 y, lo que verdaderamente importa, 5.000 millones de unidades en Super Saiyajin fase 3. Que ojo, ya no es el mismo Super Saiyajin 3 de la saga de Buu y películas anteriores. Presuntamente, ojito, presuntamente este Goku, en toda regla, debía ser ya la versión Super Saiyajin 3 Full Power o dominada. Por ende su desgaste ya no era tan pronunciado. La forma dura más y no cansa tanto a Goku como antes, y hasta podría elevarse su nivel de poder y su múltiplo un poquito más, entre más ki concentre. La verdad es que no hay que olvidar, chicos, que las películas tienen sus propias realidades y los personajes varían en niveles de poder. Esto es lo que lo hace tan interesante. Sea como sea, muchachos, Hildegard era más poderoso, por ende Goku tuvo que usar su poderoso y más épico ataque del canon de Toei, el golpe del dragón. Un poder que lo hizo alcanzar, chicos, como mínimo, ojo, como mínimo, 200.000 millones de unidades, ya que al menos en un principio esta técnica debería tomar el mismo múltiplo del Super Saiyajin 3. Hace años de hecho subí un video analizando los niveles y múltiplos de esta super técnica, así que les recomiendo mucho verla. Aquí abro un paréntesis final y les doy otro ejemplo. De hecho, cuando Goku Super Saiyan 4 lanzaba el golpe del dragón, multiplicaba tanto su poder que muchos hemos llegado a teorizar que tomaba también el mismo múltiplo del Super Saiyan 4, es decir, aumentaba todavía 10 veces o hasta 20 veces más su poder. Pero bueno, hasta ahorita todo esto es teórico. Pero bueno, chicos, al final Goku terminaría esta película final de Z siendo el más fuerte y salvando nuevamente a la Tierra. Pero bueno, chicos, hasta aquí llegan los niveles de poder de Goku de las películas de Z. Ojito que si quieren podemos analizar un poco de los niveles de cómo eran al menos en principio los de la batalla de los dioses y Fukatsu no F, ya que pues esto también era considerado como Dragon Ball Z en su momento. De hecho, podemos hacer una cuarta y última parte analizando no solo estas dos películas, sino también la de Broly y Super Hero, y teorizando un poquito más sobre los niveles alternos. Para esto les pido nada más ni nada menos que 10.000 likes para conseguirlo. El último video pues sí me tardé mucho en traerlo, pero logramos más de 13.000, así que yo creo que esta meta es posible. Los quiero mucho, gracias por seguirme ayudando a elevar nuestros poderes. Adiós.